¿Alguien se lo preguntó? Pues, A ver, ¿quién? ¿Dice yo? teníamos unas chelas encima cuando estábamos hablando. Ahora, esa es la actitud, ¿eh? No, venga de su ronco pecho. sí, bastante sobre. Ok. Creo que para ser bueno en algo Sí, escucho, se necesitan sacrificios. Ok. Entonces, pues, por ahí la pregunta, ¿no? Sí. ¿Comer o dormir? Profe, yo lo asocié más con lo que venía siendo lo de. Ay, se me fue el nombre. No, entonces para agarrar. No, venga, lo que te venga a la mente. No Lo importa, que es esto chicos. de variable y fijo. ¿Activo? Activo. No. Ok. Como inversiones fijas y variables, ¿no? Algo así. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más le enfocó a lo que estamos viendo? Así como su compañera. Porque aquí vamos a venir a aprender todos. ¿Vale? Pues en la administración del dinero, ¿no? Si quieres acabarte lo que tienes y disfrutar ese poquito que tienes o generar más Tasa. para poder tener un... ¿Tasa variable o tasa fija? Pues prácticamente, ¿quieres tener? Tienes que trabajar. no. Listo. Pero es que ya no es nada más trabajar, sino saber Saber cómo saber cómo cómo saber saber para que este se realice. Pero uno a la vez para entender su idea. Uno a la vez. O sea, esta hablaba de que somos muy particulares. El chico que recibió la herencia, Sí. o sea, no supo valorar lo que le dejaron. No, sí. O sea, sí, más bien no sabía evaluar cómo administrarlo y cómo administrarlo. Que se acerca a la persona que le va a ayudar. A mí también eso me vino a la mente como la administración, No como evaluar, cómo aprender a administrar. A mí se me hizo como lo de renta variable y fija. Casi igual. Pues yo ya difiero, Ok, a ver, ¿tu opinión? porque al final, bueno, decía la lectura que él ya había aprendido de hacer finanzas, en esos ya. Y lo perdió. Y lo perdió porque arriesgó de Pero más. no lo perdió él. No fue. Arriesgó de más el dinero y en vez de quedar en el gran interés que estaban por ganar, un número, algo. No, es ¿Dice la que verdad? Lo cambió y perdieron todo. Pero también más bien le Perdieron dijeron banco. a él Claro. que quería Hasta invertir. el banco se fue a la quiebra, Ajá. ¿no? Sus cabezas también. Sí. ¿Fueron buenos financieros? No, porque lo dejaron actuar, no le pusieron un límite. Así es. Aparte por algo él pidió apoyo. Claro. Pero eso ya también Lo fue. maleducaron. Pero esa fue una persona externa, porque acuérdense que ellos mueren en el bombardeo. Entonces Ajá. era Fue otra el persona que nieto por el de banco. Pero ahí te das cuenta, ¿no? Que no se trata de heredar Los hijos no o de supieron suceder administrarlo o y dejaron suceder, ahí el dinero. ¿verdad? Cuando Ajá. alguien se dedica a crear una entidad económica, sea cual fuere, siempre hay que establecer ¿qué? Un organigrama y un proceso de trabajo y control externo. ¿Vale? De lo que hablamos hace 8 días, ¿no? Profesor, ¿podría ser un ejemplo? Sí. A lo mejor es un ejemplo un poco tonto. No, a ver. Por ejemplo, el señor Carlos Slim, Sí. que, o ¿El sea, Rey obviamente Midas? tiene, ¿El Rey Midas? ajá, tiene que pensar bien como a quién va a poner a cargo, pues, como de sus principales empresas y así. Y Claro, esta ¿quién va a línea dejar en la viene- cabeza? ajá, y me viene a la mente, por ejemplo, el señor Elías Ayú, Sí. ajá, su yerno, exacto. Sí. ¿Lo ha aprendido mucho? Ajá, exacto. Ujú. Entonces, o sea, no deja a cualquier persona nada más por dejarla, sino
me imagino que evalúa bien quién sí le va a poder hacer ganar o por lo menos si no ganar, no perder. Claro. No, pues al Pues es contrario, que es ganar. o sea, te arriesgas, ¿no? Porque si confías en esa persona, pero pues no es lo que tú esperas, también hay unos adivinos. Así es. Pero tiene toda la experiencia del mundo. ¿En qué sentido? ¿Sí saben cómo nació Carlos Slim? ¿En dónde nació? Bueno, ¿dónde nació su emporio más bien? No, ¿de dónde viene? ¿En dónde nació su emporio? Él se le ocurrió, a lo mejor ustedes no vivieron esa época, yo sí la viví. En ese tiempo, Teléfonos de México, para poder crecer y para poder inyectar dinero, y esto fue de la iniciativa privada, para que precisamente no se privatizara por el gobierno federal, se le ocurrió empezarle a darle a todos los ciudadanos acciones, participación, un papelito, un título. Bueno, ya, no me dejarán mentir. Yo lo llegué a tener en mi poder, obviamente no lo podía ejercer porque en esos tiempos todavía no tenía la mayoría de edad. Pero ahí decía, tú puedes formar parte de mi sociedad. Obviamente te daban un título de acción con valor de $1 y podías, exacto. Y lo distribuyeron a todo México. Y se financió. Y creció. Y ahí nació su emporio. ¿Y cómo lo hizo? ¿No? Que dice así, se compran acciones de Telmex. Claro. Pero bueno, hoy día él va a pasar a mejor. De modo, ¿por qué? Porque vino la regulación de telecomunicaciones y pues se tiene que abrir el mercado. Hubo mucho proteccionismo con él, él lo pidió, lo solicitó y en este año se va a chiflar a su madre, su proteccionismo y, como dice, la creación de intereses propios. Pero se los ganó. En otras personas, en otros negocios. Ah, sí, claro. Exacto. Él vio por el bien de México. Yo vi un documental. Sí. No estoy diciendo que sea malo. Es muy bueno. Inició apoyando a Sergio Pérez. Sí. Pero, ¿Y Checo? Bueno, lo patrocina. o sea, pero desde que era chavito a los 13, 14 años, o sea, él fue su padrino prácticamente. Sí, pero le dio aptitudes al chavo. Ajá. Claro, que ya es un adultito. Pero cuando lo mandó a Europa, o sea, se cuenta que no. O sea, le dijo: mira, ya tengo los conectes, tú te vas a ir a Europa, pero no te voy a dar para tus gastos. Entonces él tuvo que trabajar. Sí, buscar Pero sí la papa. patrocinó el auto, o sea, todo su equipo. Sí, porque eso es caro, ¿eh? El Muy movilismo caro. es de ricos. Y es una buena inversión. Claro. Y hasta la fecha, Incluso o sea, él lo adora de su papá, es como su papá, y lo sigue apoyando. Bueno, yo ahorita no, porque ya es millonario. Sí, ya. Sí, porque Carlos Slim, ¿sabes cuántos hijos tiene? No. 3. Dos. No, Dos. Un hijo que está dentro de la participación accionaria del Grupo Calzo y la hija que se dedicó a proveer todas las fundaciones que han creado en nombre de la esposa fallecida, ¿verdad? El Museo Sumaya es una de sus grandes prioridades, sus teatros y sus acuarios y todo eso que ha generado. Y su hija se dedica a eso, a las fundaciones, ¿no? Entonces, está padre que sigan su legado. sí, claro, claro, No porque nos eso va a ser pierdan un a legado. inmenso, como los hijos de don Mario Vázquez Raña. Exactamente. Una amiga alguna vez me dijo una frase bien bonita que decía: el dinero no es para eso. Como debe de. Pues es la verdad, ¿no? El dinero hay que sacarle la mejor partida. Eso sí, el que lo maneja sabe para dónde lo va a destinar, ¿no? Ok. ¿Alguien más de lo que leyeron? Profe, yo no entendí más, como voy otra vez a la pregunta, que decía comer bien se refería a como meter tu inversión, tu dinero, Sí. a ese riesgo de que pudiera crecer más y tuvieras mejores ganancias, que también podría ser que lo perdieras de un momento para otro, porque como dice el nombre, es variable. Y el fijo lo hacía como dormir bien, ¿por qué? Porque lo metías a un plazo con una ganancia fija y no había como ese pierde como con el variable, que dicen que sí hay pierde a veces cuando la empresa no tiene liquidez al final del tiempo, ¿no? Claro, claro. No, yo lo asocié así. No, y está bien.
Realmente ahí hay varias palabras claves y se las voy a decir. ¿Por qué se las voy a decir? Porque van a pasar cada uno. ¿Otra vez? ¡Claro! Venimos a aprender. No crean que escribí esto pues para que no participemos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta historia, ¿qué creen? Cuando la leí, hagan de cuenta que me abrió mi T de mayor. ¿Sí la están viendo? Y acuérdense que los contadores somos hijos de Dios. Ya saben por qué, ¿no? Sí. Así es, por la T de mayor, ¿no? ¿No somos hijos de Dios? Apréndanse esa, por favor. Bueno, yo lo relacioné así y sin ser tan fanático ni católico, sí con mucha fe, pero nada de eso, ¿no? ¿Vale? Por eso cuando oyen el chiste y que dicen, ¿por qué el contador fue al infierno? Y dice el diablo, pues sí, debería de estar en el cielo. O sea, aquí los que recibimos en el infierno, ¿a quién creen? Que son los profesionales que se van al infierno. Los abogados. Andé, eso, pero, ¿vale? Exactamente. Y bueno, ahí le van los tips que yo leí y que, pues bueno, me hicieron entender que yo prefiero comer bien y dormir también bien. No se trata de una u otra. Creo que hoy día todo lo podemos relacionar, todo lo podemos llevar y nada más es cuestión de un poquito de ganas, persistencia y deseo hacia dónde quiero encaminar todos mis esfuerzos. ¿Vale? Dentro de esta historia pues nos habló de 20 millones de libras. ¿Saben lo que son ustedes 20 millones de libras esterlinas? ¿Sí sabían que esa moneda sigue existiendo? En este caso en Europa, y sobre todo el que más la mueve es el Reino Unido. ¿Ustedes por qué creen? Y que no obviamente se extendió como el dólar. Por eso es que el mundo globalizado se está yendo a pique. No sé si algo mal, pero no era porque tenía una reserva muy grande. No. Si tuviera una reserva muy grande, pues estaríamos como el dólar. Emite y emite y emite. No. ¿Por qué le llamaron a su moneda obviamente libra esterlina? Primero, porque es una moneda que viene de todas sus monarquías, que fueron las que crearon. ¿Sí saben que son de los pocos países que todavía conservan esto de la monarquía? ¿Y por qué creen que la conservan? ¿Por la moneda? Una. ¿Y dos? ¿Por acaparar? No. Acuérdense mucho que la historia que nos dice, al ser creadas las monarquías, decían que era el patriarca que le daba a su pueblo todas las oportunidades de comer y de vivir bien, pero a su vez tenían ellos que retribuir ese beneficio de vivir en su territorio y que todo lo que produjeran se los hicieran llegar a ellos para que pudieran distribuir mejor su riqueza. Eso dicen que por eso eran las monarquías. La realidad y la historia que nos hizo creer, pues muchas guerras y que todos nadie estaban de acuerdo y que como ser humano y como dice también la historia, pues todos tienen libre albedrío y por eso pasa lo que pasa. Pero bueno, eso fue y dicen por ahí que se conservó por costumbre. Las monarquías fueron, y las que se han heredado, que nada más es en Inglaterra y en España, son costumbres. Recuerden que una costumbre, dicen los que hablan del derecho, se vuelve ley, ¿verdad? Pero bueno, eso dice. Y no me meteré en ese camino. Eso es como la acumulación de riquezas que nada más se manejan Dentro de un Sí. sistema. Así es, y dentro de un territorio. Por eso la libra esterlina tiene su valor, y si alguien investiga tantito, vale más que el dólar. Así de fácil. Su valor es tan brutal, y arriba del euro, que intentaron que el euro fuera el dólar, o sea, la contraparte del dólar, pero pues bueno, desgraciadamente la comunidad europea, pues, se la pasan peleando, ¿no? Nunca están de acuerdo. ¿Y por qué? Pues porque hay capitalistas, hay socialistas y hay tercermundistas dentro de Europa. Y por eso la economía sigue como sigue, ¿no? Pero bueno, no entramos en ese tema, vamos a llamar aquí el tema de nosotros. Yo sí prefiero comer bien y dormir bien, y con mis 20 millones de euros, pues por lo menos voy a vivir toda mi vida muy bien invertidas. Algo que habla aquí, y que a lo mejor por ahí ustedes leyeron, y no sé, a lo mejor no les dio la curiosidad por investigar, en ese tiempo, ¿por qué se les llamaba pobres vergonzantes?
¿Sí lo leyeron? Porque en este caso el cuate el hijo del dueño del banco, de Barings, dijo, pues bueno, voy a dirigirme hacia ti sin pensar como un pobre vergonzante. En esa época se le daba ese concepto, ese adjetivo a las personas, por el simple hecho de no quererse comparar por su estatus económico. Y no era para despreciar, y no era para minimizar, y mucho menos, como dicen hoy en día, estar hinchando a la gente o exhibiéndola que tú eres el pobre y yo el rico. ¿Sí? Son personas que por su modo de vivir no son capaces de vivir ahí. Así es. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente ellos están implicados por su situación económica para que puedan ellos salir, pues obviamente por sí mismos, ¿no? Obviamente esto se dio, y por eso les digo, después en la época de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial nos marca la historia que fue un parteaguas. Por eso hoy día, ¿por qué creen que vino lo del COVID? Así nació porque sí. Sobre todo nació en un país que venía empujando con todo, que es China. ¿Sí sabían que los chinos, si los hubiéramos dejado crecer hoy día, serían la potencia mundial? Nadie se acuerda de eso porque pues, vino COVID. ¿Y dónde nació? Chinos. ¿No? Fue mentira. Todo esto tiene un trasfondo. Hay que investigar, hay que leer. Como dicen ustedes, yo escucho ahí. Pero sí me gusta mucho el YouTube a raíz de que pues, me ha servido para ilustrarme. Pero obviamente después agarro y leo esto para saber cuánta verdad hay ahí. ¿No? Porque si no, pues me voy a creer todas las mentiras que dicen ahí. ¿Verdad? Bueno, de la Segunda Guerra Mundial yo de joven leí mucho, me gusta mucho la historia, y algo le puedo decir que pues, sí, fue generado desgraciadamente porque hubo una crisis. Como dicen, cada 100 años el mundo, desde que es mundo, sociedad y mundo cambiante y en evolución, tiene que haber una crisis económica, porque es un ciclo. ¿Sí? Entonces, pues, para crear una crisis económica, pues dicen, o hacemos guerra, o creamos una situación en donde el ser humano se ve obligado a sacrificar algo. Y como el ser humano nunca va a sacrificar nada, por eso queremos comer bien y dormir bien. Pues ¿qué quisieron? Pues una guerra. ¿Verdad? A darnos con Tokio, ¿no? Hicieron la primera y la segunda, y fue lo único que hicieron, que todo el mundo se involucrara para que volviera a nacer la necesidad de crecimiento. Y si se fijan, de cuando terminó la guerra mundial, de la segunda, el 45, y hasta la fecha, y estuvieron siempre latente que la tercera guerra mundial, y que había que Estados Unidos, que Rusia, que la fregada. ¿Sí saben el conflicto de Rusia y Ucrania? ¿En qué ha quedado? ¿Alguien ha leído de eso? Bueno, yo leo un periodiquito de esos pastincitos que luego vienen esas notas. Hoy día le está dando una madrina a Ucrania a Rusia, porque simple y sencillamente ellos tenían el poder atómico para poder pelear a cualquier enemigo. ¿Saben eso? Ucrania. Es Ucrania. Tiene el poder atómico, tiene el poder energético y tiene una economía que por eso se independizó y que no debía de estar con Rusia. Por eso es una república independiente. Y Rusia dijo, nos vamos a gobernar a bola de trancazos, porque políticamente nunca quisieron entrar, ¿verdad? A llegar a acuerdos. Y hoy día pues, se les está cayendo el teatrito. Pero si se han fijado, ya no hay muchas noticias de esas. ¿Cómo va a quedar Rusia? Que consideramos que era la contraparte de Estados Unidos. ¿Cuál es la realidad? Que las dos potencias están yendo al pique económicamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no han buscado las formas y las maneras de darle vuelta a esta crisis que tenemos dentro del mundo. ¿Vale? Y como tal, pues dentro de la Segunda Guerra Mundial, por eso vemos aquí que ahí para poder nosotros tener nuestro dinero segurito en un banco relativamente bien establecido, pues era comprar acciones, ¿no? Y acciones del mercado, como dicen, a tiempo fijo, que no fuera en arriesgue en una bolsa de valores, al final del camino, que me diera una rentita por tener mi dinero esa institución, ¿no? Algo que notaron, o me imagino que deberían de haber notado
¿Hubo gastos en este tipo de relato? Mencionaron que hubiera un gasto ahí superfluo, Sí, ¿no? El de la mujer. ¿no? Pero le dijeron como que dile que si va a gastar nada más lo destinado a gastar. ¿Y qué le dijo para que lo hiciera? Que pensara cómo. Como los ricos como sectores. rico y no como nuevo rico. Exactamente. Dice la historia, ¿no? Que los viejos ricos siempre amasaron sus fortunas porque siempre tuvieron dinero. Por esas grandes monarquías nunca supieron lo que fue la pobreza. Y los nuevos ricos, como él, pues sí, heredaron una riqueza que después le tenían que sacar y crecer. Y como lo acaban de decir, ¿qué hizo el rey Midas Carlos el Lindo? Que empezó desde abajo. Y mira, ¿dónde está el Señor, no? Ok, obviamente, y lo dijiste tú muy bien, hablaron de acciones y de la renta fija. La renta fija hoy día es un pagar, ¿no? Las acciones, pues, sencillamente, ¿qué es? Es una inversión, ¿no? No es una inversión, pagaré, ¿vale? Así lo tenían que trasladar. Obviamente los viejos ricos, ¿quiénes son? Capital, dinero, ¿no? Lo que me va a proveer. ¿Y los nuevos ricos quiénes son? Claro, las inversiones, la infraestructura que hablamos, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a establecer para hacer el negocio? El changarro, hablamos del changarro, ¿no? ¿Se acuerdan? Y bueno, luego obviamente también mencionó, vino una nueva guerra, ¿verdad? Que esa ya estuvo más ruda. ¿Por qué? Porque involucraba a los países, pero ya nadie se daba cuenta cómo establecieron sobre todo sus prerrogativas monetarias y cómo hacían que no se pudieran importar ni generar beneficios ni uno ni en otro país. Esta la generaron solamente Rusia y Estados Unidos, que en aquel momento era la Unión de Repúblicas Soviéticas, ¿no? Y obviamente también mencionó, ¿verdad?, cómo poderte organizar para gastar y después financiarte, ¿no? Me había dicho el amigo, yo te voy a enseñar cómo vas a gastar tu dinero, ¿verdad?, a través de... eso. Y cómo poder generarte beneficios a través de ese gasto, claro, financiero, ¿vale? ¿Vieron ahí cómo están involucrados otras cosas y elementos de las finanzas? Así lo mencionó, no hizo tanta historia, ¿vale? Otra cosa que también, bueno, palabras así muy rimbombantes, ¿no? Que obviamente decía tus activos subyacentes, ¿no? ¿Eso qué es? Ya lo googleaste tú, pero obviamente pueden ser todo lo que significan las acciones o valores en rentas, fijos, divisas, materia prima, tipos de intereses, porque así le dijo, voy a hacer que tu dinero provoque o se generen valores subyacentes y te generen beneficios a largo plazo. Profe, los subyacentes son los que tienen el valor, su valor depende de otros. Claro, así es. Hagan de cuenta que el valor subyacente, que pudiéramos entenderlo, ¿verdad?, dentro de lo que hay aquí. ¿Están entendiendo? Como aquí, todo esto que viene aquí reflejado. Si le buscamos el significado, si lo relacionamos y si vemos a qué se refería el pequeño gran banquero que le iba a ayudar a su amigo que desconocía de todo esto, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Por qué? Porque dice el concepto de finanzas es una rama de la economía que tiene que ver y estudiar la gestión del dinero y del capital contra cualquier agente económico. ¿Y qué agente económico entendemos? Que puede ser el Estado, la empresa, familia o ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, ¿vale? Entonces, si más o menos entendieron a los tips que les di, y vamos a decir las palabras que venían ahí ocultas, ¿no? ¿Quién dice yo y pasa primero y me dice, dentro de lo que acabo aquí de poner y dentro de nuestra historia, comer bien, dormir bien, de esto que puse aquí, y me dice, esto viene aquí,
esto viene aquí, y así sucesivamente como lo hicimos otra vez. ¿Quién dice yo? ¿Eso en qué parte de la historia? No, nada más que me digan, yo en la historia, y les voy a poner un ejemplo, yo en la historia, y me voy a ir a la facilita, ¿no? Yo en la historia, inmediatamente, ¿qué relaciono? Pues bueno, relaciono que mi circulante, o mi efectivo, o mi pues estuvo en la tesorería reflejado, ¿no? ¿Qué es la tesorería? Pues el banco, ¿o no? ¿No se le llamaba antiguamente así, tesorería? Pues banco. Y yo diría, este está relacionado con la lectura, ¿no? ¿O no? ¿Vale? A lo mejor de todo esto que puse, no está todo, o a lo mejor sí, no lo sé, ustedes me van a decir, ¿vale? ¿Sí nos entendimos? ¿Qué es lo que quiero que pasen a hacer? Uno, cada quien, ¿vale? Y ahorita les di varios, ahorita les di varios, desde cuando empecé a hablar del gasto de la mujer. ¿Solamente serían los de la izquierda o también los de la derecha? Todo, es todo. Aquí dije, ¿quién lo relaciona? ¿Quién entendió la historia? Porque es una historia 100% financiera. ¿Quién dice yo? Pásale, vete, pásale, va a ser uno. ¿No lo ponen en plan? Sí, claro, pone ahí, como yo le puse, para que nos entendamos. ¿Vale? Sí, vale, gracias. Ahorita vemos si está bien. Sí, por aquí al lado. Aquí el chiste es que ustedes agreguen realmente lo que entendieron de la lectura. Eso. Así me gusta. Claro, ¿por qué? Porque quiere decir que sí leyeron. Y eso es lo que quiero, que lean. Y dice yo, ¿qué me falta? No se rajen, sin miedo a la muerte. Hácele. Aquí estamos todos para aprender. ¿Vale? Adelante. Sí, ven. Gracias. ¿Vale? A ver, ¿quién dijo yo? Era un mucho que extendí, le puse. Bueno, gracias. Ahorita, lo importante es que ustedes lo relacionen y que sí leyeron, que sí entendieron, y que es las finanzas. Oigan, el mexicano se fue otra vez, ¿verdad? Sí. Híjole, volvieron miedos. Pero Es que te da miedo, ¿No lo hace? Tú repítelo. Tú repítelo, aquí no hay tema. Nada más ves si no es la misma. La diferencia diferente y así sabemos que fuiste. A ver, mexicano. Es que ya me la ganaron, yo iba a poner gastos. Bueno, pues ponlo con otro color. Y ahorita decimos. Sí, vale. Gracias. Gracias. Esa es la idea. Entonces, todos participen. Gracias. Sí, claro. Claro, porque a eso venimos. A eso venimos. ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? Y ahorita aquí vamos a ver si es cierto. ¿No? Porque es el chiste de esto. El chiste de esto es que ustedes me digan, ¿esto qué tiene que ver, profe, con la lectura? Por eso lo puse yo en la representación. Ok. ¿Por qué? Porque al final del camino debemos entender que las finanzas tienen que partir ¿de dónde? De los números, de una información. Tuvimos hace 8 días. ¿Cómo podemos saber si realmente vamos a tener un gran beneficio si no sabemos partir? Y lo dicen, y la lectura siguiente que van a leer precisamente nace de lo que es cómo entender un estado financiero en su forma más básica, en su forma más elemental, y que de ahí partió la información para crear hoy día los grandes consorcios, ¿verdad? Esas grandes empresas que hoy día nos gobiernan y nos dominan, que vamos a llegar a ellas y van a saber por qué son tan fuertes y que obviamente nacieron igual de una familia. Hoy día, fíjense, me enteré porque me fui invitado a auditar a una empresa que no sé si la han oído, se llama ISA Business ISA Business, no me acuerdo el otro nombrecito, pero está mucho en internet.
se dedican ellos a rentar domicilios virtuales, a dar cursos, a vender productos de economía, finanzas, de todo tipo. Y entramos a hacer la auditoría y nos dicen que esa auditoría está basada porque es una empresa al 100% familiar y va a pasar a la siguiente etapa, que es una empresa familiar que se vuelva un gran corporativo. Entonces, para poder acceder a eso, pues tienen que ver que las finanzas y su control interno y sus procesos de trabajo estén altos. Entonces, pues se dan cuenta que todavía hoy día hay crecimiento en todo esto. Y bueno, vámonos a la tarea de lo que me pusieron aquí. Como vimos, y que yo les ejemplifiqué, pues la tesorería, pues el banco, claro. ¿Por qué puse esto? Y viene en su libro, ¿eh? Todo esto lo saqué de aquí, todo lo estoy relacionando aquí, ¿eh? Ya en el siguiente capítulo, después de la lectura, ahí viene. Curiosamente, cuando lo leí ambos, dije, sí, ya voy en el capítulo 6, pero se me ha hecho muy amigable ese librito. Y van a ver, les voy a facilitar. Y si no, lo que voy a hacer, si no encontraste le voy a sacar copias. Y ahí se los. No, porque todavía no lo acabo de leer, que lo acabo de leer. Y se los voy a regalar. ¿Sí? Pero se me hizo muy bueno. ¿Vale? Porque este se complementa con este. ¿Sí? Pero les voy a sacar copias. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos, y dice, cuentas por cobrar de la lectura. ¿Ustedes creen que si yo voy a invertir mi dinero pensando en estar comiendo bien, en tener un sueño muy tranquilo, una almohada muy rica, en aquel tiempo pues no había tanta televisión, pero tener un divertimento antes de irme a dormir o una buena cena, me implicaba tener cuentas por cobrar? ¿Me tenía que preocupar por eso? No. Bueno, pero tener sí, ¿no? Pero son cuentas. No, ¿verdad? Sí te tienes que preocupar por tener cuentas por cobrar. Claro, pero pues dije, ¿qué hice con mi dinero? Lo puse a trabajar con otros para que me rindieran un beneficio, ¿no? Pero realmente tiene otra personalidad como el quitarte el sueño porque alguien más te lo está ya administrando. Así es. Pero dentro de la lectura, pues vamos a decir que nunca me mencionó que me iban a relacionar con alguien que me iba a deber. Si se dieron cuenta, se fue a bancarrota. Entonces, pues por cobrar no sería igual, ¿no? ¿Por qué? Porque no supe cobrarlas, porque no supe elevarlas a la tesorería. Mis procesos internos, pues nomás a la calle, ¿no? ¿Vale? Entonces esta, quien la haya puesto, ¿verdad? Inventarios, ¿qué podemos entender por inventarios? El control bueno, en este caso, el control de tu limpieza, de todo lo que administración. En este caso tendrían que haber sido los hijos, ¿no? Los que después pudieron haber hecho como un inventario para ver qué era lo que el papá había dejado. Ok. Se los voy a poner así bien práctico y fácil, para que no se confundan. Los inventarios, acuérdense que siempre va a ser, entendámoslos, mi materia prima, para poder yo elevar mi changarro a un mercado. Y justamente entonces por eso le hizo el amigo que leyera y que se instruyera más sobre el tema para que pudiera, ese sería un inventario para él, ¿no? Claro, el conocimiento. Claro, inventario, y aparte de eso, y no te voy a ver, le sumaste a lo que yo iba a decir. Un inventario, simple y sencillamente, ¿qué es? Las acciones, ¿o no? Sí. ¿Sabes qué? Invertir en acciones, ¿cuántas son? Vamos a inventariarlas, ¿no? O voy a llevar mi control de mis acciones, ¿no? Se ve reflejado ahí, ¿no? Porque al fin y al cabo es mío, sabemos que es algo tangente, un título de acciones, ¿no? Hablaba hace rato, por eso introduje esas cuestiones empresariales de las acciones, ¿vale? Para relacionar, tengo mi acción, entonces está dentro de. Entonces la lectura sí nos habla que tenemos que inventariar.
nuestro producto, o en este caso nuestro título de acción, ¿no? Aquí, bueno, y este se descargó mexicano, puso depreciación. ¿Qué tendría que ver ahí la depreciación? No, está bien, y ahorita te voy a decir muy puntual. O sea, ¿por qué lo relacionaste tú? Me enfoqué un poco más por la depreciación, por todos los, ¿cómo se podría decir? Todos los arriesgues Las pérdidas a los que se iba a enfrentar al invertir en lo que su amigo le dijera. Okay. Que pues no fue depreciación por lo que invirtió, sino por la mala administración de los hijos. Okay. Aparte también me fui por ahí porque por todos los gastos que hacía la mujer. Que tarde o temprano pues, las deudas iban a... ¿No dijiste depreciar los dineros? No, de largo plazo iban a hacer Pues porque finalmente la adquisición de algunas cosas de sus riquezas pierden valor. ¿Está bien? Bueno, según yo. Pero siempre estoy mal, así que. Tírate. ¿Le gusta tirarse? Sí, No, pero es está dramático. No, está bien Que se tire, ¿no? está bien que exponga lo que él consideró en su momento. Aquí lo único que hay que hacer es enfocarlo y decirle no, por ahí no es. Porque entendamos que la depreciación, y nunca se les olvide, esto es curso básico de contabilidad, que bueno, dicen que ustedes se les dio presencial, pero que sí. Todo lo que implica el fijo, acuérdense que hablamos hace 8 días, es nuestra infraestructura, con lo que vamos a dar impulso, con lo que vamos a generar la venta, con lo que nos va a generar un beneficio. Claro está, podemos equivocarnos con el término de depreciación, que lo entendí así por lo que él me dijo, en los gastos de la mujer. Yo los gastos de la mujer, y quien haya puesto esta, aquí lo metería. Sí. ¿Por qué? Porque si él habló con la mujer, dijo, no te puedes poner a gastar como si fuera rica. Entonces, dentro de un diferido, ¿sí saben por qué se pone diferido? Claro, así es. Yo agarro y parte de mi beneficio, de mi ingreso que voy a obtener por tener en inversiones y valores, voy a poderlo gastar mes por mes, ¿no? Como quien dice, ahí se va tu gasto mensual, ¿no? Se lo estoy difiriendo, entra o no entra así. Y es una forma de controlar su gasto, ¿o no? Sí, aparte porque el ¿Vale? gasto no se hace de golpe, sino va gastando poco a poco en parcialidades. Así es. Y quien haya puesto esta, está bien. Todas las azules son mías. Por eso lo puse, porque en el libro viene diferente, ponen otros, si yo les pongo otros va a decir, entonces aquí el contador, yo contador, haga mi criterio, y sé que la mujer, si les ponemos su gasto, pues gastará eso. La mujer del libro. Sí. Porque Porque a mí me golpean si no doy el gasto, ¿no? Pero bueno. Yo golpeo ese número de gasto. Eso es bueno. Aquí es importante, ¿por qué? Y qué bueno que nadie. Por eso lo pongo. No pongo las cosas para ver, todo está bien. No, bien, no. Tenemos que armar el criterio y sobre todo, ¿por qué pongo eso? Acuérdense que lo que vamos a hacer y posteriormente vamos a proyectar las finanzas a gran escala. Pero para poder proyectar las finanzas y obtener un beneficio y saber de dónde emana y saber dónde voy a cometer errores y de dónde tengo que aprender para tomar las decisiones correctas, y es de esta parte de la información financiera. Y va relacionada. Que bueno, ya después vamos a hablar de otras cuestiones, pero bueno, todo suma. Entonces, esto no aplica en la lectura porque nunca hablaron de que, oye, voy a adquirir una casa, oye, voy a adquirir un chalet, oye, en aquel tiempo un castillo, ¿no? Nada de esto aplicó, ¿vale? Porque nunca hablaron de un bien material, ¿vale? Porque ahí lo podíamos relacionar, definitivamente no, ¿vale? Y bueno, partiendo acá, ¿verdad? Y aquí por eso lo puse, ¿sí se fijaron? ¿Por qué lo puse así? ¿Bien? Son sinónimos. Acuérdense que aquí vamos a hablar mucho de una palabra y después le vamos a dar muchas acepciones.
Y van relacionadas, obviamente, ¿a qué? Pues a las finanzas, ¿no? Al dinero, al movimiento, a crecer el capital. Pero para llegar a eso, pues tenemos que empezar con esta lectura de la forma en cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a proyectar, y ese proceso de control interno de la contabilidad. ¿Vale? ¿Quién puso proveedores? Pues también. ¿Por qué? Simple y sencillamente tú contratas el servicio del banco para que te genere un beneficio. Es como si yo contratara un crédito que me va a dar chance de que mi dinero, aunque no es como una renta fija, un dinero que me va a devolver un interés, pero me va a proveer de un servicio en el cual yo voy a obtener ganancias. Hasta del amigo, ¿no? Claro, así de fácil. Sabes que eres mi proveedor y te vas a encargar de mi cuenta, ¿no? Para que yo haga crecer pues, mi inversión, mi dinero, mi capital, que voy a encargar de ti, ¿vale? Aquí, gastos acumulados. Bueno, ya habíamos hablado aquí de la mujer. ¿Qué les gusta? ¿Cómo se oye más romántico? ¿Así o así? ¿Verdad? Porque si yo le digo gastos acumulados a los gastos de mi mujer, pues gastaste a manos llenas. Ya no me dejaste para reinvertir, me pagaré. Ya tuve que sacar la mitad para cumplir tus caprichitos. Pero bueno, esta, pues no, ¿verdad? ¿Se la haya puesto? Yo la puse. Ok. Ya sabes. Por eso dije que se ve más romántico. No estoy diciendo que no, pero ya estoy poniendo la diferencia, ¿no? ¿Qué nos dice la lectura? Controla. ¿No? Punto. No dijo más. Controla. Y ahí lo vemos reflejado, ¿no? O sea, no mencionan las cosas, pues a ver, nomás por decir que nos interesa a la señora, ¿no? Pues sí, ¿por qué? Porque va a implicar que inmediatamente mi capital pues disminuye, ¿no? ¿Vale? Luego vienen bancos. Pues claro. Pero se saltó una arriba. Impuestos. También pusieron el bancos, abajo de gastos acumulados. También pusieron bancos. Bueno, bancos. Me distrajeron. Bueno, obviamente sí, porque aquí bancos. Profe, pero sí traería un poco de como el banco que se ha encargado de pagar los impuestos, porque Sí. ya desde ese tiempo ya se pagaban impuestos, ¿no? Vamos a decir aquí que son, y los bancos hoy día que son fuentes de financiamiento, ¿no? Así, entendámoslo así. Que normalmente, esto en lugar de decir bancos, deberíamos de ser acreedores, ¿no? ¿Vale? Acreedores hipotecarios, acreedores de arrendamiento, acreedores de fianzas, acreedores de seguros, todo eso. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque nos están dando un préstamo, un beneficio. Y obviamente, pues sí, también aplica aquí, ¿no? Porque al final del camino, yo le estoy pidiendo que ese dinero, a su vez de que me lo va a hacer crecer, me va a hacer para financiarme, para poder comer bien, ¿no? El otro, igual, pues vamos a entenderlos, hay acreedores a corto plazo. ¿Qué es a corto plazo? Pues que vamos a pagar mensualidades, ¿verdad? Por el crédito. Y a largo plazo, o otros acreedores, es cuando un crédito empieza a correr a partir, o financiamiento a partir después de un año, ¿vale? Por eso se hace esta separación, ¿ok? Capital social, pues es lógico, ¿no? Yo creo que aquí, el que lo haya puesto, pues lógico, pues, ¿no? Está poniendo mis libras esterlinas, ese es mi capital, ¿no? Así nomás. Y hay que relacionarlo así, ¿ok? ¿Quién puso reservas? ¿Usted? A ver, dígame, ¿por qué? Porque en la lectura le menciona que apenas cuando va a invertir, le dijo, tienes que tener en cuenta que se viene una guerra. Entonces prácticamente dijo, tienes que tener aquí tu reserva para que si quieres que tus inversiones funcionen y no le afecten, tienes que tener como un dinero guardado para cualquier cosa. Muy buena conclusión. No se la esperaba, ¿verdad, profe? Muy buena conclusión. Es lo que iba
Acuérdense cuando hablamos hace una semana de la reserva que se llama legal. Ese es un fondo que yo creo, ¿de dónde? De mi dinero, ¿no? Y sí, como dices tú, y buen punto, se lo mencionó, pero que en su contrapartida, el otro sabía de finanzas. ¿Por qué le habló a su amigo? Para que el amigo lo hiciera, ¿no? Y el amigo ya lo tenemos aquí, aquí y aquí, ¿no? En proveedores y en acreedores o en bancos hipotecarios, ¿no? La reserva, pues no entra. Porque yo, al tener mi capital, por eso fui al proveedor, fui al acreedor y no lo generé yo mismo. Acuérdense que la reserva se genera a través del capital que yo genero y donde yo le destino un porcentaje. Que bueno, dice la ley, no te excedas de más del 5%. Como dices tú, para prever contingencias. Pero entonces eso no lo hizo él. No lo hizo. No lo hizo, era el financiero él. No, él dijo, voy a hablar a mi cuaterón, ¿no? En su contrapartida. Y sí, tienes buen punto. Pero ¿qué crees? La reserva, y aquí para que lo entendamos, la creo yo, dueño ¿de qué? Pues del dinero. Sí, porque su mujer estaba gastando. Bueno, ese fue otro punto. Pero no lo creo. ¿Lo creo él? No lo previó. Sí. Entonces, ¿quedó entendido? Sí. ¿Por qué sí y por qué no? Yo te había dicho, buen punto, por eso dije. Pero yo pensé que todo se había hecho solo con el dinero. no. Acuérdate que una reserva es propia tuya. Es una prevención que tú, en la ley te lo dice. Es como las cajas de ahorro. Lo que hablamos hoy sería exactamente una prevención. Una para el trabajador y otra para la empresa. Así es. ¿Y tu empresa de dónde deriva? Pues de tu capital, ¿no? Y de ahí tienes que generar esa reserva. ¿Verdad? Es decir, me va a ser fondito para tener mi reserva legal. ¿Vale? ¿Y quién puso la utilidad del periodo? Yo, porque se buscaba una utilidad, aunque en realidad no la hubo, pero él por eso llamó al amigo para que le ayudara a generar esa utilidad. Ok. Ahí te va mi punto. Y más diría por ahí, te lo voy a poner así, mira. Ok, tú lo enfocaste en el lado donde dices, yo voy a crear mi chacarro y lo hablamos hace 8 días. Yo quiero generar mi utilidad, ¿no? Pero dentro de mi utilidad, y que estamos hablando, que se generó un capital, ¿verdad?, de libras esterlinas, en donde yo acerté y la tesorería del banco me está generando un beneficio. Obviamente no tengo ahorita cuentas por cobrar porque no me estoy preocupando. ¿A quién se lo encargué? A mi proveedor, a mi acreedor y el que me está generando, que bueno, ya no hablamos de impuestos, ahorita les digo por qué no. Y obviamente dentro de esto está abocado mi capital, que obviamente la reserva nunca apliqué porque no lo preví, me lo platicaron pero nunca lo hice. Pero aquí yo no estoy buscando una utilidad del periodo. ¿Qué estoy buscando? Que dentro de mis inversiones, dentro de mis previsiones, porque son previsiones a corto plazo, y dentro de mis financiamientos, ya tengo que estar con mi utilidad del periodo aquí. Pero finalmente, o sea, no se obtuvo una utilidad. No. Porque te pusiste a la quiebra. Claro. Pero en un inicio yo hice todo lo que dicen las finanzas, ¿no? ¿Qué dicen las finanzas? Al capital tengo que inyectarlo en una inversión para que después me genere y me pueda financiar con ese dinero que voy a invertir aquí, que sepan que este dinero cuando yo no tenga ni un quinto, ya lo tengo aquí y servirá para pagar todo mi financiamiento. ¿Por qué creen que hoy día los bancos dicen, si no tengo 3 veces aquí, más que acá, no te presto? Por eso las proyecciones. Exactamente. Y por eso la consolidación de estados financieros, y por eso un flujo de efectivo de caja, ¿verdad? Entonces, por eso te pongo medio punto, porque sí, la finalidad de todo, buscar una utilidad.
Pero, dentro de la lectura, nada más hablamos que el capital nos iba a generar inversión para que después nos financiara. Por eso se llama comer bien o dormir bien, ¿no? Tú decides. Si tu capital no le vas a gran escala, o tu capital se va a deudas impagables. Hoy día, por eso que creen que las tarjetas de crédito se han vuelto el dolor de cabeza de todos. ¿Por qué? ¿Alguien ha previsto un fondo para eso? No. ¿Cómo sabemos generar un fondo? ¿Qué les viene a la mente para que entendamos que es un fondo? Ya les voy a dar un tip financiero del que yo he vivido. ¿Un ahorro o ¿Un ahorro? sí, una reserva por Un guardadito, así es, como lo han llamado en algunos bancos que ya después les dicen bancos populares, ¿no? Así es, para que yo me pueda endrogar o me pueda financiar, no lo vean así endrogarse, financiarse de los créditos del banco, uno, siempre tengo que tener la lectura de cuándo corta mi tarjeta. El día que, por ejemplo, hoy, 26 de mayo, corta mi tarjeta, pues mañana me voy y me gasto todo lo que puedo del crédito. ¿Por qué? porque se va a pagar el otro mes. No se va a pagar el otro mes, se va a pagar hasta el siguiente. ¿Lo sabían eso? Ya estoy generando un beneficio, ¿no? Y si tengo mi guardadito y sé que ese guardadito lo invertí y al mes me va a generar parte de esa deuda que ya me drogué, ¿puedo o no puedo financiarme? Yo solo no. Ese es un tip. Otro, y muy práctico, cuando solicitan un crédito personal, ¿qué prefieren pagarlo a corto o a largo plazo? ¿Y cuánto estamos hablando? Un año, ¿no? Aunque la tasa de interés suba, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque si yo me lo manto a 2 años, que ya digamos que ya es a largo plazo, automáticamente no voy a pagar esa misma tasa de interés, se va a triplicar. ¿Se han sabido que se triplica? ¿Por qué? Porque el valor del dinero de aquí para entonces es lo mismo. Y gracias a quién dicen ya, ¡ay, ya bajé la inflación! Pues no sé de quién, porque yo la sigo sintiendo en mi bolsa y no veo dinero, ¿no? Pero bueno, es fácil hablar, ¿verdad? Por eso van a quitar las mañaneras, gracias a Dios. Y no me gusta hablar de política, yo digo. ¿Vale? Entonces, es otro tip. Ahí ustedes deciden cómo quieren financiarse. Y todos podemos acceder y nadie, bueno, yo hasta la fecha sigo en el muro y me siguen prestando. Entonces digo, bueno, ¿por qué no? ¿Verdad? Vivir endeudados, pero en forma inteligente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque saben, algo que yo aprendí en mi negocio, muchos creo que cobran, o cuando trabajan, ya sea que les paguen por quincena o por mes. Bueno, yo cobro por mes. ¿Cómo me financia? Va a decir, pues cobran por mes. Pues bueno, porque simple y sencillamente busco un crédito que me dé un financiamiento, no un mes, que me dé un financiamiento como lo son las tarjetas de crédito, 45 días. Por eso les digo, muy importante que sepan la fecha de corte. Si se han visto que cuando contratan la tarjeta le dice su fecha de corte y su fecha de inicio y su fecha de esto, siempre se lo recalcan. Y a veces lo escuchamos y dicen, me vale gorro a mí, présteme y ahora le puedo gastar. No, yo tengo mi tarjeta de crédito. Y luego que dicen American Express, más cara del mercado. Entonces, esa parte es la que ustedes tienen que empezar a valorar, primero, como contadores, y segundo, como financieros a gran escala. ¿Vale? Yo ahora les voy a enseñar lo que es ser financieros a gran escala, y eso que no soy financiero, soy contador. Pero he aprendido esto a través de toda la experiencia de mi vida. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Les gustó esta dinámica? Sí. ¿Cómo vieron? ¿Sí reflejaron ahí lo que hemos ido viendo? Sí. ¿O sienten que por ahí ya me saqué algo de la manga que no es correcto? Hablen ahora o callen para siempre. Yo ¿Vale? vivo más con lo de, yo digo, lo de las rentas de ¿Sí? pero ¿No? ¿Está más bien? es, usted lo está diciendo que más bien lo de las deudas, ¿no? Drogarse. Pero fíjense que en una utilidad, ¿no? O sea, fueron generaciones que hubo un
¿Y qué acabó diciendo al final que hubo? Una pérdida, digo, pero. Bancarrota, ¿no? Ahí está claro. ¿Sí? Te generó una utilidad, pero fue, como dicen, y lo vuelvo a recalcar, ¿durmió bien? No, porque se lo cargó la tía de la chamaca con los bombardeos, ¿no? Pero nadie sabe, ese es el riesgo de las inversiones. Tú inviertes hoy y mañana te atropella el camión de la esquina. Como lo que pasó con FOMSA. Pues sí, ¿no? Por ejemplo, si hubiera dicho la lectura de que el banco sigue así, entonces sí hubiera. Ahí sí, hubiéramos entrado en esto. Hubiéramos dicho, es un banco que genera utilidad y sigue vivo y sabemos de él. Porque las lecturas no nacen nada más de, voy a hacer una invención. No, todo tiene su historia, ¿no? Se debe basar. Así es, en hechos reales, no en cosas creadas por la mente. Para eso ya es ficción, ¿no? ¿Vale? Ok. Pues bueno, ¿dudas, preguntas?